Hola a todos, ¿qué tal? Disculpen la ligera demora, pero ya estamos aquí. Bienvenidos a Conversa Di con Juan José Foc. Les voy a explicar un poquito sobre la Conversa Di. De hecho, este es el capítulo 7. Es el capítulo 7 y Conversa Di es una serie de conversaciones que hemos estado teniendo desde la especialidad de diseño industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para dar a conocer el trabajo de diferentes diseñadores que se desempeñan en el medio nacional, internacional, sobre todo haciendo enfoque en los mismos egresados que han salido de nuestra especialidad. Entonces, estamos muy felices de contar hoy con Juan José Foc. De hecho, Juan José desarrolló un interés en el diseño de transportes desde antes de sus estudios de pregrado, y durante su carrera en la PUC hizo un semestre de intercambio en la Academy of Arts, Architecture and Design de Praga, República Checa, donde realizó un proyecto académico para la marca de automóviles Skoda. Seguro nos va a contar un poquito más ahora. Y después hizo una maestría en diseño de transportes en el IAAD, el Instituto d'Arte Applicata e Design en Torino, Italia, donde realizó proyectos para diversas marcas italianas como por ejemplo Pininfarina. Y actualmente Juan José trabaja como Project Manager en Advanced Design en Field Bikes, una startup basada en Inglaterra, y asimismo realiza proyectos para empresas de transportes como Infinite Mobility de Noruega y Ecofleet de Inglaterra. Y bueno, yo soy Paula Cermeño, soy docente de diseño industrial PUC, y de hecho con Juan José estudiamos juntos parte de la carrera, así que estoy muy feliz de que nos estés acompañando hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, vamos un poco a conversar sobre la temática principal de esta conversa, que es diseño y transporte. Vale. Entonces, quería comenzar por preguntarte desde cuándo te comenzaste a relacionar con los vehículos. No sé si tienes como algún interés desde antes, ¿no? Varios de nosotros nuestra vocación la supimos de muy temprano, pero también hay muchos casos de después, entonces no sé cómo fue en tu experiencia personal. Ya, gracias. Diseño de transporte, bueno, diseño de vehículos era lo que quería estudiar, ¿no? Antes de industrial. Pero en la búsqueda de saber qué carrera me podía llevar a ser como diseñador de vehículos, de, de botes, barcos, en esa búsqueda encontré primero diseño gráfico, ¿no? Pero diseño gráfico me quedé un poco no muy contento con el tema del trabajo de 3D o el tema de producto, desarrollo de producto o el proceso, ¿no? Entonces encontré diseño industrial, ¿no? Entonces, viendo un poco diseño industrial como la primera carrera a estudiar antes de especializarme en transporte, porque en Lima, en Perú, no hay, ¿no?, una carrera dedicada a transporte. Entonces tenía que hacer sí o sí un bachillerato de diseño industrial, ¿no?, que es una carrera que roza un poco como pregrado vehículos, ¿no?, como en la Católica, pero no te hace un especialista o no te da un poco muchas herramientas ni técnicas para meterte a la industria, ¿no?, del transporte. Es por eso que sí, antes de diseño industrial sí sabía que era diseño de transporte, pero fue un proceso, ¿no? Fue un parte de llegar a ese objetivo que tenía, ¿no? Este, y, y en ese objetivo, en ese proceso, es donde, bueno, empiezo a viajar un poco, a estudiar, a tratar de hacer intercambios un poco para aclarar que realmente era ese el rumbo, ¿no? Esos pasos que tenía que seguir. Y como mencionas, hice intercambios ya un poco para hacer proyectos ya de vehículos ya con empresas reales, con empresas, con clientes, con crítica, ¿no?, de profesores que trabajan en la industria.
con directores de diseño. Entonces eso de ahí un poco como que confirmó que realmente me gustaba eso, ¿no? Entonces ya en pregrado ya estaba un poco trabajando mis proyectos personales, los cursos de transporte los metía un poco más, que era lo que más me gustaba, así que le dedicaba más tiempo, ¿no? Y así poco a poco hasta armar un buen portafolio y postular a maestría, ¿no? Y, y sobre esto del intercambio, digamos, tú elegiste específicamente esa ciudad porque sabías que en esa universidad se desarrollaba el diseño de vehículos. Sí, o sea, estábamos en cuarto, no, tercer año, ¿no? Donde empezamos ya a aplicar a intercambios y de todas las universidades que la Católica ofrecía era una que era la de Praga. Y en Praga, bueno, en República Checa tiene su propia marca de autos, ¿no? Fabrican autos, diseñan los autos, que es Skoda, que es parte del grupo Volkswagen, ¿no? Entonces, investigando un poco en el estudio de diseño industrial, porque tampoco tienen transporte, pero ahí tienen diseño producto y también tienen otra carrera que es diseño industrial. Entonces, en diseño industrial sí veía transporte, o sea, era parte de su currícula, ¿no? Y de hecho el jefe de diseño del estudio era un diseñador de transporte que había trabajado para Skoda. Entonces, un poco investigando, dije, de todas las universidades que podía postular como intercambio, esa era la que más se acercaba. Y ya, postulé, justo antes de llegar me enviaron todos los cursos del sílabus y los proyectos que iba a trabajar y elegí ese, ¿no? Con Skoda y, y bueno, dicho y hecho, era lo correcto, era lo que me gustaba, ¿no? De hecho fue mi primer proyecto de transporte un poco ya como diseñador y aprender todo lo que es desde el dibujo, ¿no? Desde el dibujo, trabajar con el clay, ¿no? Que es la arcilla para hacer vehículos, de ahí el renderizado y todo ese proceso y también ir al estudio de diseño de Skoda y recibir la crítica de diseñadores, ¿no? Fue algo muy valioso. Entonces, eh, sí, fue bien acertado y la oportunidad de que esté esa universidad, ¿no? La IAD, no, sí, IAD como parte de las opciones de intercambio para diseño industrial profesional. Ah, ya. No, genial. Y más bien, no sé si nos podrías contar un poquito sobre ese proyecto que hiciste en tu intercambio. Sí. Porque no fue un automóvil, me parece, ¿no? ¿O No, no, sí? no, no, no. No, 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 no fue un automóvil. O sea, Skoda hace lo que es autos, ¿no? Entonces, pero parte del diseño del transporte como diseño, como conceptualización, creo que los primeros pasos, y sobre todo cuando estás estudiando, es un poco analizar lo que es la forma, ¿no? El ADN de una marca y cómo la plasmas en una forma, en un concepto. Entonces, el estudio, el parte del proyecto en sí con ellos era hallar ese ADN, ¿sí? De esta nueva generación de vehículos. Entonces, fue algo como un poco libre, ¿no? Entonces, eh, una parte del estudio dijo, ya, okay, yo voy a concentrarme en autos, otra parte dijo, yo me voy a enfocar en botes, otra en motos, y todos ellos trabajaban para un poco ver cómo expresar esa idea de marca y plasmarlo en un volumen, ¿no? Y era más que nada un proceso de inicio escultórico, estético, ¿no? De mucho estilo, donde ahí los checos, bueno, buscaban siempre la simpleza, la elegancia, un poco más geométrico que los italianos, pero vas aprendiendo estas cosas, ¿no? De valor de la línea, de la proporción, de los reflejos, ¿no? Y bueno, eso fue, el primer proyecto que hice fue plasmar esa idea del automóvil checo y cómo sería visualizado en un vehículo náutico, ¿no? Que era como un yate. Entonces, fue eso, fue ese ejercicio, casi 3 meses
conceptualizando y dibujando bastante, ¿no? Para llegar a ese resultado. Y para eso trabajaste un poco también en equipo, la comunicación, el idioma, esto fue ¿era inglés o Claro, eran claro, varios no, 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 idiomas? no. El idioma que te pedían era el inglés para entrar al estudio, ¿no? De hecho, la católica, bueno, el requerimiento era la católica, ¿no? La católica te dice, oye, para irte a intercambio tienes que estar en un nivel básico, ¿no? O por lo menos entender y te dan un examen y dices, ¿no? Pero de hecho yo, como parte o propósito de los intercambios, creo que varios, es un poco aprender a dominar otro idioma, ¿no? Aparte del español. Claro. Obviamente el checo es demasiado complicado, pero felizmente el requerimiento era inglés. Entonces, bueno, ahí haciendo las cartas, todo, incluso aprendiendo del Google Translator también, creo que me acuerdo que hice mi carta de presentación y le envié así, o sea, y ahí ya un poco empiezas a comunicarte, a hablar, a soltarte un poco, ¿no? Y sobre todo, si vas a presentar un proyecto con personas de la industria, entonces tienes que utilizar un vocabulario también un poco más técnico, ¿no? Entonces también refuerza la parte de cómo sustentar tu presentación con otro idioma. Entonces, también otro punto bastante positivo del intercambio, ¿no? Increíble. No, yo sé que, o sea, fue hace ya unos cuantos años el intercambio, pero te lo pregunto porque me imagino que nuestros estudiantes quizás pueden tener curiosidad sobre este tema del intercambio y a veces no hay un momento donde tú dices, ya estoy 100% listo o lista para esto, pero uno se lanza a la piscina, pues, ¿no? Como tú dices, Eh, si tengo que usar un poco de Translate, si tengo eh, que aprender términos en el camino, ¿no? Términos técnicos, claro, pues vamos, ¿no? claro, de eso se trata, de eso se trata. O sea, tienes que lanzarte nomás, ¿no? O sea, cuando eres estudiante y de diseño, sobre todo, tienes que ahí soltarte. O sea, es ahí el tiempo de equivocarte, ¿no? De que los profesores, bueno, los proyectos que hagas es ahí donde se tiene que explorar más, ¿no? Ya si te equivocas ahí, está bien, ¿no? Una vez que sales de la universidad y ya tienes un trabajo un poco ya más especializado, cometer errores o explorar a veces tiene ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, para, para estar como estudiante, ahí es donde tienes que lanzarte, ¿no? Invertir en tus proyectos, dedicarle tiempo, conocer personas locales, internacionales, tratar de llegar a cómo comunicarte con ellos, ¿no? Al final son personas como tú que también están dispuestos a aprender y a conversar. Claro, claro que sí. No, genial. Y de hecho, luego cuando volviste a concluir los estudios del bachillerato aquí en la Católica, bueno, no aquí físicamente, pero me refiero aquí en Lima, en la PUC, este, ahí de hecho continuaste un poco con esta línea de transportes, ¿no? Para tu proyecto de fin de carrera. Sí, 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 sí. Justamente, eh, fin de carrera, el proyecto es libre, ¿no? Es un poco de elegir un cliente, elegir un proyecto que más o menos, o sea, cómo tú te visualizas de aquí a unos años terminando la carrera y qué proyecto puede ser lo suficientemente consistente como para armar un portafolio, ¿no? De más peso. Entonces yo elegí, obviamente, transporte, porque era lo que quería. Encontré una empresa, un taller ahí que, que quería un diseño de un buggy. Entonces ya me metí a trabajar con ellos. Y, y de hecho, bueno, era para armar portafolio, ¿no? O sea, más allá lo de Praga, no tenía más en mi portafolio, salvo una bicicleta por ahí que lo había hecho en la Católica también, pero uno de los requerimientos, los requisitos que te pide para postulación a maestría es un portafolio que compruebe el grado de detalle, de definición, de conceptualización, ¿no? De dominio de software, de, de un poco de experiencia también, ¿no? En este campo. Entonces era importante hacer este portafolio. Claro, eso está súper interesante porque de hecho
el perfil del diseñador de transporte es un perfil que requiere muchas competencias técnicas y de diseño que son bastante específicas, ¿no? Quizás en otros rubros hay competencias digamos, de modelado o de dibujo que se podrían manejar de diversas maneras, pero cuando conversábamos me contaste que de hecho el lenguaje visual y el lenguaje de dibujo es bastante específico para el diseño de transportes, ¿no? Sí, sí, es algo que te revisan de primero, o sea, saber dibujar, saber entender lo que es los volúmenes, ¿no? Transiciones, saber dibujar en perspectiva, ¿no? Que un producto que dibujes en una vista más otra vista, o sea, siga siendo el mismo producto, ¿no? A veces tú ves, revisas dibujos y en una vista te cuadra un lateral, pero cuando ves de frontal es otra cosa, entonces dices, oye, parecen dos productos totalmente distintos. Entonces hay que aprender eso, ¿no? De ahí ya viene lo que es la valoración de los colores, si trabajas en un material de alto brillo o trabajas en un material transparente, translúcido. Entonces cada uno de esos materiales tiene una forma de representarse, ¿no? Cómo el reflejo interactúa con el volumen y a veces cuando modelas en 3D es prácticamente como te tienes que ir moviendo, ¿no? Vas evaluando los reflejos de la luz para empezar a construir volumen. Entonces, es así. El transporte es un poco más especializado, como lo dices, en tema del dibujo, de la representación, ¿no? A veces para entrar a la industria, para entrar a cursos, maestrías, te piden bastante de esto, ¿no? Ya de ahí pasa a ser lo que es, si dominas un software 3D, si conoces algo de aspecto técnico o si te quieres especializar como escultor de transporte también, ¿no? Los que hacen los clay Claro. o ese tipo, ¿no? O sea, ves, ¿no? Vehículos en sí es un producto complejo, ¿no? Entonces, Sí. siempre en estos proyectos no estás solo, ¿no? Estás rodeado de gente también técnica, ingeniería, ¿no? Research. Entonces, en colaboración se logra hacer este tipo de productos de gran complejidad, ¿no? Claro. A mí me parece súper valioso en tu trayectoria, en la parte inicial, digamos, me parece súper valioso como igual tenías una visión que la fuiste llevando a cabo, ¿no? Un interés eh, en el que has persistido, ¿no? Porque digamos que cuando uno piensa en diseño en Perú ¿no? En diseño industrial peruano, no necesariamente va a pensar automáticamente en transportes, ¿no? Claro, Entonces, en tu caso creo que lograste ahí generar un camino que quizás eh, para ti, pero quizás claro, también un poco abriendo espacio a de repente futuros intereses, ¿no? De quizás algunas generaciones que están viniendo ahora o que van a venir más adelante, para mostrar que de hecho también se siguen necesitando pues desarrollo de productos, ¿no? De productos tangibles. claro, claro, Sí. así es, los tangibles. Sí, ahorita un poco, si vemos los últimos 2, 3 años, ¿no? La parte digital ha sido muy fuerte, ¿no? El cambio ha sido bien brusco. De hecho, las bolsas de trabajo para diseñadores es más ligado a lo digital, ¿no? Ujú, Y es a nivel mundial, esto acá. claro, Este, pero bueno, ese es un tema de irlo dando paso a paso y ir chequeando, ¿no? Que realmente es lo que tú quieres hacer y que es el proceso para convertirte en, ¿no? Si bien es cierto, hacemos muchos temas de diseño en la facultad, ¿no? Luminaria, mobiliario, vehículos, ¿no? Pero ahí es donde empiezas a ir rozando estos temas y la gente empieza a dividirse, ¿no? Entonces es necesario, creo yo, después de hacer el bachillerato, no es necesario una maestría, pero sí un curso de especialización, un diplomado, qué sé yo, que un poco más que centre a algo específico, ¿no? Es muy vasto el diseño industrial como para decir, oye, yo soy diseñador industrial y me cae desde luminarias, zapatillas, a vehículos y también hago UX. O sea, es no demasiado. tendrías, o sea, es así. Entonces,
En mi caso era de ir, o sea, tenerla clara, ¿no? Yo creo que al principio estamos como disparando a todos lados, ¿no? Ahí un poco probando si va bien, pero yo tenía un poco más claro que era vehículos, no autos. O sea, Mm, nunca en mi mente pasó superautos ni estas cosas, solo transporte. ah, O bien. sea, Ujú. trenes, yates, ¿no? Un poco más grandes. Y ahí me dirigí, ¿no? Entonces, un poco leyendo, aprendiendo de lo que se hace en otros países, vas viendo cómo un diseñador o un jefe de diseño ha seguido sus pasos, su trayectoria y cómo ha llegado ahí. Entonces, es prácticamente tratar de buscar referentes y Ujú. que más se acerquen a tu idea y ir siguiendo esos pasos, ¿no? Claro. No, sí, de hecho ha sido súper importante ese interés, pues, y también interesante que no haya sido un interés en autos, como tú dices, como de diseñadores estrella, que de hecho esa figura del diseñador estrella un poco que, que ya no es tan importante, ¿no? Quizás cuando estábamos estudiando o antes de que estuviéramos estudiando era más fuerte esto del diseñador celebridad, ¿no? Pero en realidad Eh, los diseñadores de D mayúscula, ¿no? Eso claro, ya han ido un poco pasando. O sea, se ha ido valorando más el trabajo interdisciplinario de grupo, ¿no? Que de centrarme yo a diseñar y poner mi nombre y tratar de venderlo como tal, ¿no? O sea, puede ser, todavía pasa, conozco, ujú, pero la situación que es que en los tiempos de entrega que tenemos, más el movimiento que hay de tema de desarrollo, innovación, tecnología, sumado más la competencia, o sea, no puedo hacerlo yo solo todo ese claro, proceso, ¿no? Entonces, y también sería un poco este, irrespetuoso tratar de vender algo completamente mío cuando hay 100 personas atrás. claro, hay muchísimas personas, ¿no? Es como cuando ves los créditos de una película y en verdad, Sí, claro, 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 claro. Hay un grupo atrás bien fuerte, ¿no? Y bastante, o sea, centrado también, especializado. Gente, bastante talentosa. Sí, claro. sí. Y bueno, volviendo un poquito hacia el tema que estabas comentando hace un momento de tu portafolio, de la construcción del portafolio y también de la importancia de la especialización, ¿cómo fue que elegiste la maestría que elegiste, el lugar? Eh, ¿Cómo fue esa situación? Las maestrías de transporte, de diseño, ¿no? Si empiezas ahí a ver un poco de lo que pasa en Estados Unidos, Ujú, en, en Inglaterra, ¿no? Son maestrías que son, o sea, son especializadas, pero también son muy, muy, muy caras, ¿no? mm, Maestrías que, o sea, son, son complejas de postular simplemente porque te vas a endeudar ahí tus 10 años, ¿no? claro, Y de ahí sales y muchos de los muchachos están como que tratando de buscar trabajo y los trabajos que empiezan toma mucho el tiempo de llegar a, a tener una posición alta, ¿no? Sobre todo en transporte, porque en transporte o en vehículos tú empiezas dibujando prácticamente tus 2 primeros años. Y eso es lo que a mí no me gusta cuando es diseño de autos. O sea, ya me ha pasado justo en, en, en Italia con Pininfarina, o sea, ligado al auto, al superauto, al vehículo, que, que demanda demasiadas horas de rotulado, de digital, y tienes ahí un ejército que le dicen sketch monkeys, ¿no? Son monos ahí dibujando todos ujú, sus 7, 8 meses de intercambio para lograr ahí un faro, una manija. O sea, hay gente que le gusta, ¿no? Ese lado ahí un poco romántico del diseño de transporte, de estar dibujando todos los días. Yo en lo claro, personal no me llevaba muy bien con ese tema de estar dibujando tanto tiempo, ¿no? Sí me gusta, pero no lo practico ya mucho. Ahora estamos más un poco ligados al digital. claro, Pero Italia en sí es un poco distinto. Si bien es cierto Torino, que está ahí con la ciudad del automóvil italiano, ¿no? Está Alfa Romeo, Maserati, la Fiat, entonces tiene bastante historia ahí. Pero justo esa carrera de IAD era
maestría en diseño de transporte, o sea, no de superautos ni super deportivos, no, eso no. Era de transporte, entonces veías un poco de lo que es movilidad eléctrica, movilidad sostenible, veías vehículos de ruedas, también hay conceptos navales, ¿no? Aéreos no, eso no se ve. Pero era un poco ahí, veías un poco de todo un poco, ¿no? Entonces, incluso los mismos profesores. De hecho, a mí me jaló mucho estudiar ahí porque uno de los profesores que ya un poco los conocía de su trayectoria, que era un profesor japonés que daba el curso de diseño sostenible, era como el jefe de diseño de Nissan, y fue como el diseñador del Nissan Leaf, ¿no? El auto eléctrico en su tiempo más vendido de la historia. Y él dictaba el curso de sostenibilidad en el transporte, entonces me parecía algo alucinante. Claro. Entonces, ahí entre la ciudad, entre los profesores, entre lo internacional que es esta maestría, ya aposté ahí, ¿no? Y por suerte me dieron una beca y ya estaba entre dos universidades, al último caí en esta de acá, que fue bastante bueno, ¿no? Claro. Y no, o sea, genial estar también tener a la mano a estos expertos que están realmente en la cancha, ¿no? Sí, o sea, son profesores que de día estaban trabajando en estudio, en un estudio de autos, ¿no? De naval o de trenes, allá en Turín, y en las tardes, noches, salen y van a dictarte los cursos, ¿no? Entonces, es así, diseñador de día y profesores de noche. Entonces, Claro, ahí aprendes, y es lo importante, ¿no? O sea, cuando tú enseñas es un poco mostrar lo que tú haces de día a día, con ejemplos, con un portafolio consistente, ¿no? Porque son esas historias, los tips, son estas cosas que claro, te pasó con el cliente, que te pasó con esta presentación, que tú cuando las cuentas, en realidad aportas un montón al estudiante, ¿no? Más que el dibujar bien o un poco más técnico, sino es la experiencia que ellos han tenido y cómo su crítica al último va construyendo bastante valor claro. a tu perfil. Sí. Y de hecho, ahí para entrar a esa maestría tuviste que pasar por un proceso no tan simple, ¿no? Eran varios componentes, como entrevista, pero también había este componente de dibujo. Sí, tú haces lo que es dibujo, ¿no? Como te digo, es importante el sketch, entonces te llaman virtualmente, era por Skype, entonces tú dibujas, te dan un tema y empiezas a dibujar y tu cámara tiene que enfocar el dibujo, entonces empiezas a dibujar, no sé cuánto es, una hora por ahí, y terminas ahí, muestras tus dibujos, los escaneas y ahí los envías, ¿no? Entonces ahí evalúan tu lado de dibujo, ¿no? Y ahí ya viene lo que es una entrevista, y ahí tienes que presentar tu portafolio de productos, de proyectos, ¿no? Y ya todo eso va sumando y al final lo admiten o no, ¿no? O pasas a lo que son como que calificas a un curso preliminar, un curso de Ah, 6 meses antes de entrar a una maestría, ¿no? Que también es una opción. Ahí un poco te nivelan ujú, y supongo que ya sales, ¿no? Directo. claro, claro. ¿Y tuviste alguna otra opción de escuela en la mira o fue básicamente como quiero No, la estaba prácticamente edad? con Ujú, las escuelas italianas. Estaba entre esa y también fue admitido en otra de Milán, ¿no? ya. Que es la Politécnica. Ah, la Politécnica. Politécnica. Sí, de eso también me aceptaron. Hice todo un proceso ahí, también el dibujo, pero era Milán o Torino, ¿no? Y Torino un poco que tiene más historia, Mm, está más representada con el transporte, ¿no? Tiene un museo dedicado al automóvil, que es algo alucinante. Y como te digo, al estar cerca a todas las industrias, entonces tienes ahí a los profesores que de ahí te dan los temas y lo último en tecnología, lo último en proceso, lo último en software de primera mano, ¿no? Entonces claro, ahí estás, materiales también de primera mano. Entonces, sí, era la opción, la mejor opción.
Y por ahí hay varias marcas, ¿no? Varias marcas de autos que tienen sus fábricas en o alrededor de Torino. Sí, toda la parte norte, ¿no? La región de Piemonte tiene todas estas fábricas y estudios, ¿no? Ahí está Pininfarina, está Giugiaro. Giugiaro también, tuve una visita ahí que fue alucinante. De ahí uno de mis profesores, bueno, uno de los que revisó mi portafolio y que conversé primero con él era de ahí, ¿no? Entonces me dio un poco de los tips para ir mejorando en cuanto a presentación y también fue alucinante su crítica de él. Entonces ahí estás ahí a media hora, una hora en tren de varios de las empresas más fuertes de diseño italiano, ¿no? Y Italia también es conocida por el tema del vehículo, del diseño y la cultura del automóvil, ¿no? Todo ese respeto que hay por la velocidad, por los motores, la pasión, ¿no? de la Fórmula 1, ¿no? No, increíble. Y no sé si nos puedes contar un poquito sobre algún proyecto o algún curso que te haya llamado más la atención de tu programa de la maestría, algún cliente real o alguna anécdota también. Eh, a ver, el primer proyecto que hice fue para un curso que se llamaba era diseño exterior de transporte. Entonces había que trabajar con Audi y Ducati a la vez, ¿no? Entonces es una empresa de autos y otra de motos, ¿no? Motocicletas. Entonces había que crear con ellos ese match de transporte, ¿no? Cómo pasas de 4 ruedas a 2 ruedas. No necesariamente tenías que ser uno de tres, ¿no? Pero que tenía que tener el concepto, la libertad, la sensación de transportarte en una motocicleta, pero tal vez estar metido en un auto o al contrario, ¿no? Hacer una motocicleta donde estés no expuesto, sino cerrado. Entonces, era un poco ahí abstracto al principio como conceptos, pero ahí vas aterrizando conceptos bastante alucinantes, ¿no? Con el jefe de diseño, que por cierto trabajaba con Giugiaro, pero veía lo que era el grupo Volkswagen también, ¿no? Entonces, y aparte montaba motocicleta, entonces ahí te da unas revisiones, revisar tu proyecto de una manera alucinante y te hacía un poco despertar y ampliar un poco más tu proceso. Ujú. Ese es ese proyecto que fue primero y que fue así bastante fuerte, por lo menos para mí, para adecuarme a esa manera de razonar de vehículos. Era muy, 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 muy radical ese cambio. Y ahí ya, bueno, de ahí pasamos a trabajar otros proyectos y al último tesis a mí me tocó con Pininfarina, ¿no? Que es un estudio ya italiano, que, o sea, un estudio bastante conocido con el tema de autos, ¿no? Hace servicios para Ferrari, para FIA, Alfa Romeo. Entonces era un estudio bastante importante, pero también hace lo que son trenes, yates, hace arquitecturas, hace audífonos, hace productos en sí. Entonces es bien complejo, es un estudio bastante complejo. Y con ellos hice mi tesis y fue alucinante también trabajar con ellos. Fue muy, muy bueno. Una Y eso, experiencia muy buena. y eso que dices que te tocó trabajar con ellos, ¿fue como los distribuyeron entre diferentes estudios o fue como por opciones, optaste o fue como te tocó por suerte, no sé? Sí, en realidad sí. Tú tienes ahí para elegir más que nada el tema, el, 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 el producto en sí que vas a desarrollar, ¿no? O el mercado al quien quieres ir dirigido tú, pero normalmente cambia, ¿no? Este ciclo te toca con Pininfarina, el último, creo que uno de los últimos ha sido con Kia, o sea,
se van moviendo, se van trasladando las tesis. Y justo cuando yo estuve ahí me tocó con Pininfarina. Me asignaron ahí con el resto del equipo, ¿no? Y de ese grupo eran 5 proyectos totalmente distintos y al último este, fueron 5 presentaciones, 5 conceptos, 5 vehículos que atacaban a mercados distintos y también fue bastante rico aprender de todos ellos. Qué genial. Y entonces haciendo un poco un salto a tu retorno o a tu, digamos, a tu vida después de la maestría, cómo fue eso? ¿Volviste a Lima? Eh, Sí, volví y, a Lima, ujú. volví a Lima a hacer diseño industrial, transporte también, por una empresa ahí peruana. Y ahí he estado los últimos 5 años haciendo proyectos de todo tipo, transporte público, ¿no? Masivo, prácticamente, sistemas. Y no, primer proyecto, primer desarrollo en la industria del transporte fue con una empresa peruana. Fue bastante bueno. Sí. De hecho eso ha sido durante, o sea, esos desarrollos han sido ya también durante la pandemia un poco, han continuado tal cual, ¿no? Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, durante la pandemia también no paré de trabajar. Eh, claro, es un poco complicado eso cuando haces desarrollo de producto, estar todo por trabajar desde casa, ¿no? Ujú. Siempre tienes que estar ahí tratando de ver el desarrollo del producto, como la fabricación del prototipo o fabricación de las líneas, ¿no? Cómo funciona eso. Por lo mismo que es algo tangible, ¿no? Entonces tienes que estar ahí. Claro. Eh, entonces no para. De hecho, en todos los estudios a nivel mundial, los que no pararon fueron los modeladores 3D, ¿no? Los Clay Modeling. Ellos son los que no pararon. El estudio cierra, todos trabajan desde casa, pero los que trabajan en Clay no paran. Los estudios se mantienen abiertos gracias a ellos, ¿no? Claro, no, genial. Bueno, o sea, interesante, otra dinámica, también debe haber sido un reto que se mantengan abiertos Sí, contra todo, ¿no? claro, claro, claro. Sí, es ahí, tratar de ver cómo seguir avanzando, ¿no? Claro. Y luego más recientemente has estado también involucrándote en otras, como en el desarrollo de vehículos o transporte para otras marcas, ¿no? Para otras Sí, empresas. sí. O sea, tengo trabajo de tiempo completo, pero también tengo trabajos de medio tiempo, ¿no? Que prácticamente es trabajar con startups, empresas relativamente nuevas, pequeñas, una que otra, que necesitan de diseño de vehículos. Prácticamente es lo que hago, o sea, ahora, ¿no? En mi otro tiempo. Y a raíz de la pandemia, con el cierre también de varios estudios, ha habido bastante incremento de la demanda de trabajos como freelance, ¿no? Entonces, por ahí he conseguido varios proyectos relacionados que tiene uno que ver con otro, porque la necesidad hay para en todos los países lo mismo. Es un poco de ver vehículos eléctricos medianos para la micromovilidad. Este, y ha sido interesante estos últimos 2 años. Trabajo intenso para startups, básicamente. Sí. Claro, para startups de diferentes partes, ¿no? Sí, de distintas partes. De Noruega, 2 de Londres, Sudáfrica, con China. O sea, ha habido bastante un despertar por la electromovilidad y varias startups ligadas a esto. Ujú. Y por ahí que tú vas publicando un proyecto que terminas y de ahí otra empresa lo ve y te llama y de ahí terminas con ella y publicas y la otra te llama. O sea, ha sido así, ¿no? Publicar y recibir invitaciones y trabajos nuevos para proyectos, ¿no? Así, uno tras otro. A veces se cruzan en paralelo, pero ya es como, ya en las fases finales de uno ya acepto por otro, ¿no? Así, eso es Claro. como trabajo. Y de hecho,
No sé si, por ejemplo, en Field Bikes has tenido como un desarrollo un poco más cercano, como Sí, frecuente. sí, en Field Bikes, o sea, digamos que también en la pandemia empecé a trabajar proyectos personales, Ujú. proyectos que yo los había visto y que los tenía ahí pendientes porque no tenía mucho tiempo de desarrollar algo propio. Pero en la pandemia, en las primeras semanas dije, bueno, y ahora que estoy acá encerrado, vamos a trabajar unos proyectos, ¿no? Que tenía dentro de la lista. Entonces hago un proyecto ligado a un cargo bike, que es vehículos para hacer envío, ¿no? Un poco la necesidad que se tiene en Lima, entonces explorando un poco de cómo sería este tema de la pandemia y cómo iba a afectar las entregas, deliveries, y cómo funciona el e-commerce, ¿no? Esta demanda que ha sido un boom. Y bueno, proyecto personal, lo publico, lo muestro, lo meto a unos concursos, y de ahí me empieza una empresa que es Fieldbikes. En ese momento no era Fieldbikes, estaba iniciando, incluso tenía un nombre que era temporal hasta afinarlo. Me dice, oye, vamos a trabajar este concurso en conjunto, ¿no? Vamos a aplicar un poco el diseño y yo ya tengo un poco lo que es la electrificación de este chasis y a ver qué se puede hacer en conjunto, ¿no? Entonces ya eh, empezamos a trabajar, a conversar y a avanzar con los prototipos, trabajar desde Perú. Ahí estaba en Lima trabajando a distancia y viendo cómo ejecutar el producto, ¿no? Actualmente ya vamos como 6 7 prototipos beta que ya tienen movimiento, ya se puede analizar ciertas partes, componentes, y ahorita estamos ya en la fase de pre-lanzamiento, digamos, ¿no? Ya se terminó el tema del prototipo y ahorita se está haciendo la campaña para buscar inversiones y fondos, ¿no? Privados. Increíble. Entonces, ahora estoy ya un poco más involucrado y ahora ya tengo un puesto en esta empresa como, como parte de Advanced Design. Y ese producto, el vehículo que están desarrollando se comercializaría o se proyecta comercializar en el mercado europeo o también tienen posibilidades o están mirando otras posibilidades. Primero es europeo. Hay una necesidad grande de micromovilidad, ¿no? Eléctrica. Es una demanda que se ha exponenciado por la pandemia. Lo que es entregas de last mile delivery también ha sido un tema bastante fuerte. Se está hablando bastante en todos los redes, todo. Entonces, Europa es un boom, es como un centro para explotar este tipo de vehículos, ¿no? Sin embargo, Londres no es la mejor opción en cuanto a manufactura por un tema de costos, ¿no? Entonces, se empieza a evaluar otros países, ¿no? Como también hay un estudio de la misma Fieldbikes que está en, en Alemania, ¿no? Ahí es donde se hacen los vehículos de 4 ruedas y en Inglaterra se hacen las de 3. Entonces, entre que conversando se está viendo un poco dirigirlo por allá, empezar con producción o preproducción en Alemania o acá en Estados Unidos. También hay un inversor importante acá y que puede ver por qué no traerlo acá. Claro, podría Ah, ser muy interesante también. sí, es un mercado bastante grande. Sí. Ahorita que mencionaste esto de tus proyectos personales, me acordé fue el Taipei Design Award, me parece. Sí, ese es el concurso. Ahí pues el vehículo que había desarrollado personal, y lo metí ahí a concursar, ¿no? Es un concurso que tiene una entrada gratis, entonces no es que tengas que pagar como otro, Mm. entonces es masivo, es muy grande, ¿no? Ahí postulan de todos lados, entonces ahí también te puedes ir reevaluando tus productos, tus diseños, ¿no? En qué etapa se encuentran y ver tendencias, ¿no? Entonces tuvo buenos resultados, y eso también despertó bastante interés en empresas, ¿no? Y ahí, gracias a eso, también conseguí lo de Fieldbikes y otro freelance.
en el mismo Inglaterra, ¿no? Ah, genial. O sea, de hecho ahí también un poco estaba reflexionando sobre, en la maestría tienes a la mano a estos profesores especialistas que tienen toda esta experiencia, que tienen increíble feedback y que van moldeando tus aprendizajes, Sí, y después de eso hay un momento en el que sales de ahí, quizás puedes mantener contacto con algunos de ellos, ¿no? Pero tú mismo tienes que empezar a tomar decisiones, y a tener criterios, ¿no? Entonces, claro, dentro de eso, cuando por ejemplo postulas o desarrollas tus proyectos personales, los concursos pueden ser un buen termómetro, si bien no te están diciendo exactamente qué hacer o qué paso seguir, por lo menos vas viendo eh, claro. si estás teniendo algún tipo de respuesta, ¿no? Claro, claro, exacto. Es exponerse, es salir ahí, exponer tus proyectos, o sea, este, ellos hacen publicaciones, te evalúan, ¿no? En cuanto a concepto, este, o si es un producto de producción, entonces ahí es interesante la dinámica que hay en los concursos internacionales, porque te codeas ahí con otros diseñadores que también probablemente tengan tu mismo especialización, ¿no? En transporte o en vehículos pequeños de dos ruedas, entonces ahí vas este, tratando de ver en qué nivel estás, ¿no? Y también cuando te dan los resultados, si son favorables, ellos lo comparten masivamente y también tienes otro tipo de exposición, ¿no? Por los medios y así. Eso es importante, tratar de concursar. También la escuela, cuando eres estudiante también, ¿no? Nombran a la escuela, nombran al diseñador, al profesor o al supervisor del proyecto. Es importante exponerse a ese tipo de eventos. Claro, de hecho. Y si es gratuito, pues ya ahí te lanzas nomás, ¿no? Hay otros que Claro, sí pagan hay y otros hay otros que sí tienes que pagar, ¿no? Está bien, o sea, claro, no hay nada malo que estar pagando, pero sí, si eres estudiante, métete ahí al Taipei Design Award, es uno de los más grandes, si es que no es el más grande, que es gratuito la entrada, ¿no? Ahora, hasta cierto punto es gratuito, ¿no? Ya cuando eres finalista, sí, sí. te mandan a hacer a tu prototipo, ¿no? Ah, ya. Entonces ya ahí te dicen, oye, ahora eres finalista, estás entre los 10, entonces ya para la última ronda tienes que presentar tu prototipo, ¿no? Y ahí ya tú tienes que correr con los gastos. Ah, bueno, Pero, pero pero vale la bueno, igual, o sea, sí, vale la pena igual. Te dan ahí tu espacio, tu lugar y te piden ya un poco más de información técnica, todo lo que se va a imprimir, tu video, entonces de ahí ya lo comparten ellos y también hace más ruido, ¿no? Más bulla para ti. claro. No, genial. Y un poco para hablar digamos, de esta rama de transportes en sí, bueno, estamos hablando de eso todo el rato, ¿no? Pero para enfocarnos un poco más en el contexto peruano, limeño, costeño, no sé, tú te has puesto, me imagino que en algún momento has reflexionado sobre quizás cómo ves la rama del diseño de transportes o cómo podrías ver el futuro del diseño y de la fabricación de vehículos peruanos. O sea, Em, ¿Cómo ves ese tema? a ver, ah, trabajo de día a día con técnicos, ingeniería, ¿no? Que hacen transporte en Perú. O sea, son muy buenos. No tienen nada que enviar a equipos de otros lados del mundo. O sea, hay la capacidad y también la tecnología. O sea, se puede resolver. Tal vez no llegas a la última forma de realizar componentes, pero tienes otras alternativas. Y en Perú tienes una clase de modeladores, físicos, modelistas que también tienen un nivel bastante bueno, ¿no? En Perú. Tienes personal que sabe soldar, que conoce mecánica. O sea, en estos 5 años que he estado trabajando
prácticamente en el mercado nacional he conocido bastantes perfiles que son muy, muy buenos, de alto nivel, y que si hay un concepto, un producto nuevo que desarrollar allá, estoy seguro que se puede hacer, ¿no? Se podría hacer. Como te digo, hay formas de resolver en el transcurso del proyecto el tema tecnológico, ¿no? Ahora tú puedes adquirir tecnología o hacer transferencia tecnológica de otros países o empresas, o llegar a ciertos acuerdos con, con embajadas o con fondos internacionales, ¿no? Para recibir inversión. Entonces, si llega a Perú, ¿por qué no? Yo creo que la mano de obra, la capacidad instalada, las ganas están ahí, están ahí. Sí. Qué bueno escuchar, claro, entonces sí hay condiciones, pues, ¿no? Están, digamos, las condiciones, sobre todo las aptitudes, ¿no? Las aptitudes, Sí, las personas, el exacto, grupo que puede totalmente llevar exacto. adelante. Sí, trabajo con modeladores de vehículos que llevan, no sé, 15 años trabajando y son modeladores de tercera generación prácticamente, ¿no? O sea, de su papá ha tenido ese trabajo, ¿no? Que su papá trabaja aún siendo modelista y él ha aprendido eso, entonces no es algo que en otros lados puedas encontrar así nomás, ¿no? Toma bastante tiempo poder dominar ese tipo de especialidad. Sí, y en Claro, Perú la tenemos. Conozco varias familias o varios trabajadores que sus familias se han dedicado a eso. Sí, wow. Y dentro de eso también, no solamente el diseño, digamos, quizás, o la fabricación de diseños que vienen de otros lados, ¿no? Sino también el diseño mismo, desarrollarlo desde acá, ¿no? claro, Ujú. claro. O sea, hay empresas que no, tal vez no se dedican a transporte, porque no hay muchas, que también contratan estudios de diseño de otro lado para diseñar y de ahí fabricar en Perú, ¿no? Pero la realidad es que se puede diseñar desde Perú todo. Hay cada vez un poco más de diseñadores, o sea, hay más escuelas también, ¿no? De diseño. Entonces ahí puedes ir reclutando gente y armando un estudio de diseño consistente de que pueda generar ideas, Ujú. y eventualmente una de esas es factible de fabricarla, ¿no? Claro, y qué mejor que alguien un diseñador que conoce el contexto, que Sí, conoce las sí, restricciones, las posibilidades, ¿no? exacto. En transporte o si vas a hacer en sí sistemas X, ¿no? Tienes que tener de la mano los cuatro este, ítems o pilares, ¿no? La parte del fabricante, del diseñador, este, la parte productiva, ¿no? Que es la parte que casi siempre somos los creativos. Tienes al Estado, tienes al cliente y ahí tienes al usuario, ¿no? Entonces, eh, creo que nosotros completamos todos esos pilares en Perú, ¿no? Tenemos ya todo para hacer transporte, yo creo que sí. No, genial. Qué bueno, y de hecho ahí van a haber un montón de posibilidades y yo me imagino que los que nos están escuchando van a quizás estar motivados a moverse hacia este tipo de campos, ¿no? Porque quizás un poco que también se han abierto estos campos y quizás no son tan visibles. El diseño en Perú en general no es muy visible, ¿no? Es Sí, invisible, pero sí, no es inexistente, sino que está por ahí. No siempre se piensa, esto lo hizo un diseñador, pero a veces cuando vas a un claro, banco, cuando manejas por la calle o caminas por la calle, estás encontrándote con, así es. con desarrollos peruanos, ¿no? Claro, así es. Hay gente detrás de eso, ¿no? O sea, no, a veces esas cosas no son gratuitas. O sea, tienen su tiempo de desarrollo. Hay gente diseñando constantemente y evolucionando, ¿no? Producto tras producto, ¿no? Va mejorando sus líneas. Y en Perú eso es lo que hace un poquito
de mover, ¿no? Exponer un poco al diseñador, como les digo, concursar o que generen concursos de diseño Claro. en Perú, ¿no? Se promueva un poco distintas especialidades, ¿no? De desarrollo de envases, mobiliarios. Bueno, mobiliarios siempre ha habido concursos. Ujú. Transporte nunca he visto un concurso relacionado transporte, luminarias, bueno, en fin. O sea, un poco ir causando esa bulla que se necesita Claro, para... se podría hacer, de hecho. Sí, Em, bueno, ahora con todo esto quería pasar un poco a las preguntas que me están pasando algunas preguntas que nos están haciendo desde Facebook. Entonces, voy a empezar por una que es como un poco más puntual, que es sobre si es que conoces otros concursos internacionales que recomendarías para participar, sean gratis o sean no gratis. No sé si... sí. Bueno, gratuito, de los que yo conozco y he postulado es el Taipei Design Award. De ahí está, si quieres ver bicicletas, también Taipei tiene un concurso dedicado a solo bicicletas, ¿no? Que es el Bicycle Design Contest. De ahí tienes, bueno, el Red Dot, IF, ¿no? London Design Award, tienes Hamburgo Design Award, que es más como diseños y startups compiten ahí. Este, de ahí, ¿cuál otro? De las mismas páginas de diseño como Core Vecina, 77, también Design Boom, no sé si tenga uno, creo que también tiene un concurso. Este, sí, o sea, hay varios concursos que suenan, ¿no? claro. Pero hay que investigar un poco, hay que investigar. Entren a designboom.com y hay una parte donde dice competencias y ahí te sale todos los concursos que están abiertos en estos momentos y los que van a abrirse en poco tiempo también. Claro, hablando de vehículos, también, por ejemplo, existe el Lexus Design Award, Ah, ¿no? Lexus, exacto, que no es vehículos, o sea, Exacto, no vehículos. uno diría, oye, Lexus, ¿no? Pero es más creo arquitectónico, Es, escultural, diseño interior, mobiliario, o sea, explora bastantes cosas, ¿no? explora sobre todo conceptos. O sea, hay muchos de estos concursos que exploran nuevos conceptos, ¿no? Conceptos que rompan paradigmas clásicos, que Exacto, busquen un mundo mejor. Y exacto, qué exacto, mejor que ser estudiante para imaginar esas cosas también, ¿no? exacto, exacto. Sí, para estudiantes el de Lexus Design Award es uno de los más interesantes de realizar. Sí. Genial. Bueno, entonces, las otras preguntas que tengo tienen que ver un poco con la pandemia. Entonces, por un lado, ¿cómo ves la adaptación de los vehículos y el transporte gracias a la pandemia? Y si crees que la movilidad individual va a permanecer con fuerza después de la pandemia, ¿no? Digamos que ha habido toda una serie O sea, de cambios, ¿no? De pronto para subirte a un bus tienes que estar con un protector facial. Bueno, no sé si no creo que lo hayan levantado todavía, pero ha habido un montón de medidas y también de temores, ¿no? Y nuevas maneras de transportarse con bicicleta se ha vuelto algo sumamente eh, interesante para mucha gente. Creo que también lo conversábamos contigo, ¿no? Como la venta de bicicletas de pronto se claro, disparó, ¿no? Entonces, no sé sí, qué nos cuentas de eso. sí. Bueno, a raíz del tema de la pandemia, los sistemas de transporte público masivos han sido obviamente afectados, ¿no? Ese riesgo, ese temor de contagiarse por la aglomeración de personas, ¿no? El no respetar las indicaciones de usar mascarilla, no, la careta, bueno, en fin, ha hecho de que otros mercados, y no solo pasa en Perú, que el tema de los vehículos menores, de dos ruedas sobre todo, haga un boom. Y no creo que sea por poco tiempo, o sea, es algo que ya va a identificar bastante a los que son los centros, bueno, los que se van a desplazar dentro de los centros de cada ciudad. O sea,
poco a poco vamos a ver que los centros de la ciudad se van a ir restringiendo para los sistemas masivos y los sistemas privados, y vamos a empezar a ver la micromovilidad dentro del hub de una ciudad. Entonces, para ingresar a este tipo de ciudades, a los centros con mayor densidad, vamos a ver vehículos menores de este tipo. Ahora, a los alrededores sí, vamos a seguir viendo buses, vamos a seguir viendo trenes, ¿no? Eso no va a parar. Pero ahorita el boom a atacar, a buscar soluciones, es en vehículos menores, ¿no? Y va a estar por un buen tiempo, ¿ah? O sea, Europa ya empezó a despertar, ¿no? Todas las startups están ligadas ahí a la parte del hardware del vehículo, pero también a la parte digital, ¿no? Cómo interactuar el usuario con los vehículos, cómo reservar tu vehículo, cómo agendar tu viaje, ver cuál es la capacidad del bus mediante tu dispositivo, ¿no? Entonces, eh, va por ahí la conectividad, la toma de datos, cómo procesar esos datos de los sistemas también va a ser importante, ¿no? Y sí, bueno, las bicicletas fueron un boom a nivel mundial, ¿no? O sea, la demanda creció casi 5 veces, lo que era el 2019, 5 veces, y ahorita ya está bajando un poco, pero sigue alta, sigue alta. O sea, ahorita si tú quieres ver un poco de componentes, quieres ver grandes pedidos, lotes, vas a tener que esperar tus 3, 4 meses para poder encontrar un stock de fábrica, ¿no? O sea, sí, está fuerte el tema. Increíble, y también eso de hecho seguro que va a ir o va a tener que ir de la mano con la parte de la infraestructura urbana, ¿no? O sea, quizás no solo las empresas que ofrecen estos vehículos para lograr la micromovilidad, sino también cómo la ciudad va a ser o cómo se va a transformar para ser más amigable, ¿no? Exacto. Por eso muchos, al abrirse este nuevo nicho, de frente ya no están pensando por ejemplo, en motores de combustión, ¿no? Ya están empezando directo con la electromovilidad, con vehículos eléctricos, ¿no? Por esto de la pandemia también los sistemas de pagos de vehículos, ¿no? Todo está digitalizado, y también tienes que diseñar el vehículo pensando en cómo vas a cómo vas a parquearlo, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, están abriendo todo un árbol nuevo de procedimientos que involucran al diseño final, ¿no? O sea, hay más variables que controlar ahora. Sí. Claro, de hecho. Y un poco ligado a esa pregunta, Fernando Pérez manda saludos y también pregunta, Fernando Pérez, profesor de nuestra especialidad, ¿en qué, digamos, en qué proyectos estás involucrado actualmente? ¿No? Sobre esto que nos comentabas de los startups, quizás tú nos contaste un poquito, ¿no? Hace unos momentos, no sé si quisieras hacer como hincapié, por ejemplo, en algún producto que hayas desarrollado para Field Bikes o en estos productos que compartimos en los visuales que comunicamos para la Conversa DI. Sí. A ver, vehículos, empecé un poco lo que es vehículos náuticos con Infinity Mobility de Noruega. Es la manera, es una empresa que siempre ha apostado por la energía eléctrica, pero a través de paneles solares, ¿no? Entonces ellos han postulado, ya se ha ganado varios concursos de fondos eh, del gobierno, y con ellos trabajé lo que era catamaranes, ¿no? Botes para transportarte de un lado de la isla al otro lado de la isla, como si fuera un bus, tranquilamente, ¿no? Entonces, fue un proyecto bastante interesante para ellos. También esa empresa también promueve paneles solares y vehículos. También hicimos un vehículo de 3 ruedas para llevar pasajeros, ¿no? También gané un fondo y tiene varias publicaciones, reconocimientos. Ese vehículo acaba de ganar el
concurso de Hamburgo, Hamburgo Innovation Award, ¿no? Qué genial. Sí, ocupó el tercer puesto como una de las tres startups de mayor impacto para las Smart Cities de hoy en día. Ese es un proyecto bastante bueno y de muy gran impacto para estos startups. Bueno, y ahí en Inglaterra con una empresa que se llama The EcoFleet, que ellos hacen entregas de mercadería con bicicletas, ¿no? Una especie de bicicleta muy específica. Y ahora ellos van a abrir otro mercado donde no van a transportar mercadería, sino van a transportar personas. Pero el concepto va de que estos vehículos sirvan para levantar información de las ciudades, es decir, niveles de contaminación, indicadores de CO2, niveles de tráfico, climatológico, densidad, eh, partes ergonómicas, ¿no? Temas de ruido de las ciudades. O sea, es un vehículo que va a ser para transportar gente, pero recaudar información, ¿no? Digamos que ahora nos encontramos en un momento importante para el dominio y la manera de interpretar datos. Entonces, este vehículo va a servir como el hardware que va a ser como una esponja para las Smart Cities y poder procesar posteriormente, ¿no? Es un proyecto interesante, ya está en una fase bueno, el diseño ya lo concluí, ya está aprobado, ya está concluido el concepto. Ahorita estamos buscando más que nada fabricantes y dónde se va a hacer. Probablemente como una opción también es Perú. Estoy tratando de ver si es que es posible. Y bueno, Field Bikes y una bicicleta que ustedes que tienen, que la postearon, que era una bicicleta que fue para una startup también de Sudáfrica. ¿No? En Sudáfrica hay una empresa también de electromovilidad que antes hacía lo que era aspiradoras o barredoras de ciudades, ¿no? Que son unos carritos que tienen como como te digo, unas escobillas, quejitos, sí. Ya, bueno, se dedicaban a hacer eso, que era a combustión. Pasaron ya a lo que es eléctrico, están electrificando ese producto y ahora están abriendo un nicho de bicicletas eléctricas para ir un poco con la onda del boom de las bicicletas, ¿no? Y así. Claro, ahí en lo poco que nos cuentas, digo, en lo poco de tiempo que queda, se ve genial como toda esa variedad igual, ¿no? Porque hay una amplia variedad entre ir de esta movilidad sobre el agua que te lleva, ¿no? Y que es parte de un sistema urbano, Sí. y pasando por también mirar otro tipo de vehículos que quizás también ayudan a controlar el impacto ambiental o a medir el impacto ambiental. Sí. eh, Ese es un campo bastante importante y personalmente me gusta bastante cuando trabajas con este tipo de empresas, de startups, más por el ritmo de trabajo que ellos tienen, que no es como una empresa normal que tiene sus horarios, sino que siempre están abiertas para discutir, conversar y no paran. O sea, es una empresa que son empresas que necesitan de inversión, entonces trabajan así, fuerte contra todo y no tienen miedo, nada los para, hay una energía bastante buena y sus productos, si bien la parte estética es importante, porque así es como se van a lanzar, como van a ver su primera imagen, la parte del estilo, pero cuando se trata de bicicletas, cuando se trata de vehículos menores, la funcionalidad es arriba, ¿no? Es arriba, primero es arriba funcionalidad y de ahí ya vas viendo la parte de la forma. En vehículos es al revés, a veces partes de la estética y de ahí vas bajándole a la funcionalidad, ¿no? Son metodologías distintas, ninguna es obviamente la mejor, simplemente que al ser también vasto en este campo, necesitas ir tú aprendiendo qué metodología aplicas, qué metodología o qué el cliente valora más de este proceso. Entonces,
tienes que ir ahí, siendo un poco también abierto, ¿no? Mente abierta. A clientes no le puedes presentar a veces un dibujo a mano, ellos Claro, prefieren algo más realista, entonces tienes que dejar el lado del sketch y pasar a un software 3D, ¿no? Entonces, también van amarrando varias cosas, ir conociendo el producto, a quién va dirigido, para qué, y obviamente conocer cómo se va a fabricar, cómo se va a realizar. Sí, claro. No, genial, genial eso. La manera en que se abordan los proyectos y también lo que dices de metodologías, ¿no? Que has ido aprendiendo a través de los proyectos mismos, cómo abordar cada uno, ¿no? sí. Eh, Más Hay bien, metodologías, hay metodologías así, o sea, buscas metodologías para diseño, vas a encontrar varias, ¿no? O sea, hay varias, pero o sea, no siempre tienes que aplicar la misma para todo tu portafolio de productos que vas a hacer, ¿no? Siempre tienes que ir viendo, ¿no? Si vas a ver fabricación o vas a trabajar con una empresa que fabrica realmente, hay metodologías de diseño para eso, ¿no? Como una DFMA, ¿no? Diseño para la manufactura y el ensamblaje, ¿no? Si vas a irte a una startup que recién va a recibir inversión, puedes aplicar un principio de que aprendimos en Italia, que es el principio 80-20, ¿no? Hacer el 80% con tu 20% de tiempo y el otro 20% del producto hacerlo con tu 80% de tu tiempo. Entonces ahí vas así contra todo de golpe y logras un resultado mucho más radical luego te concentras en los detalles de la chapita, de la bisagra, de la parte del plano, ¿no? Pero vas de frente a golpear así a todo, o sea, apareciendo en el mercado así con todo tu formación. ese 80-20 está buenísimo. Lo voy a aplicar ahí. Sí, o sea, hay metodología, o sea, no sé si metodología, pero son procesos de diseño que vas aprendiendo, distintos mercados aplican, ¿no? Hay metodologías ágiles también que están muy de moda ahora. Yo en lo personal no soy de empapelar mucho las paredes, entonces me quedo con lo digital y un poco escuchar al que yo, a mi jefe o al cliente, ir aprendiendo su manera de recibir y cuál es la mejor manera de darle estos entregables, ¿no? Entonces, Claro. a veces dice, no, me voy a tardar 3 meses, no, yo quiero una semana, entonces no voy a aplicar una metodología que analice, que haga encuestas o que haga, que salga al campo, ¿no? Y tome datos, entonces tengo que ir a 80-20, ya sé cuál que aplicarte contigo, o sea, así. Claro, es verdad. Hay que adaptarse. Sí. Bueno, ya estamos así con pasados de tiempo, pero hay una pregunta más que quizás la podrías responder de manera puntual, digamos, y creo que es una buena pregunta para cerrar, que viene de César Vicente, que también es docente de la universidad, y que pregunta cómo ves el futuro de la movilidad, cómo nos movilizaremos en un futuro, por ejemplo, de aquí a 30 años. Eh, ¿Cómo te imaginas ese escenario? Bueno, ya. Eh, a ver, De hecho, un hay poco, correctas en sí, todo. cómo no. Yo creo que la multimodalidad será la solución de aquí a 30 años a todo lo que hemos. Vehículos y sistemas multimodales. Es decir, no hay un vehículo que te solucione todo, porque los trayectos pueden ser de 500 metros, 1 kilómetro, 20 kilómetros. Entonces, no es el producto, el vehículo que cumple todas estas funciones, sino es la integración de vehículos como sistemas que te lleven del punto A al punto B de la mejor manera, el tiempo más corto, sin contaminación, ¿no? Sin causar tanto daño, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un vehículo, no hay una forma, es la manera de integración de los sistemas. Qué interesante esa visión. Va muy alineada con visiones a veces que tenemos del diseño en Sí, general, de sí, integrar claro. varios pequeños. Imagínate que tengas que ir a la universidad y sales de tu casa, coges tu scooter, llegas a un paradero, lo dejas, coges un bus
eléctrico que te lleva a otro sistema de BRT, donde coges un vehículo, un bus articulado eléctrico y te lleva hasta la estación de tren y de ahí cruzas hacia la otra ciudad, donde te espera tu bicicleta y llegas a tu trabajo. Y de Claro. regreso coges tu catamarán o tu bote eléctrico y te deja en la marina. O sea, la multimodalidad más acompañado con la colección de datos y la digitalización harán más fluido y eficiente la manera de desplazarnos, ¿no? En las ciudades de un futuro cercano. Digamos. Qué genial. No, creo que es una gran afirmación para cerrar esta conversa. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo y no sé si Gracias. de repente pueden seguir tus redes sociales o tu página. Sí, claro, claro. ¿Cuál es tu etiqueta? Si te quieren seguir o si quieren saber más sobre ti. Eh, yo tengo mi portafolio en Behance, ¿no? Ahí Sí. pone Juan José Pop y ahí puedes escribirme directamente o mandarme un correo, también me aparece. Ahí podemos conversar de revisiones de portafolios, que es lo que normalmente me piden hoy. ¿Qué te parece? Quiero postular a tal escuela, ¿qué debo hacer? O sea, yo ahí te escribo rápido, más que en Facebook o más que Instagram. O sea, por Behance, para mí es la manera de evaluar o conversar con creativos de manera más práctica, porque ahí yo lo linkeo con un portafolio que yo ya hice y ya lo puedes ver y ahí vamos intercambiando conocimientos, ¿no? Herramientas, siempre la mayoría pide herramientas. ¿Cómo haces esto? Ya, pues, ahí incluso en Behance puedes poner tu proyecto y en un listado aparte todas las herramientas y software que has usado. También. Genial. No, genial. Gracias más bien por esa invitación. Seguro que los Dale, estudiantes van a aprovechar. Bueno, eso sería todo por esta conversa, Di, y ya nos veremos pronto para la siguiente. Y Juan José, dale. muchas gracias por tu tiempo Gracias. y por contarnos todo esto. Nos hemos inspirados, creo.